Estimados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les saluda el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día corresponde analizar el 12º aspecto de esta oración tan gloriosa que Jesús nos enseñó, más comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Considerando la cita del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y vamos a aprender tres cosas importantes en relación a este 12º aspecto. En primer lugar, nosotros como creyentes tenemos deberes. Tenemos deberes. No podemos nosotros desconocer de que esta es una exigencia suprema del reino de los cielos, al cual nosotros pertenecemos. Por lo tanto, es un deber que tenemos el poder entender esta verdad. Nos ayudará para poder lidiar con tantas situaciones de la vida. Jesús en una oportunidad les comparte a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, acerca de el reino de los cielos. Y les dice: el reino de los cielos es semejante a un señor que sentándose en su escritorio comenzó a pedir cuenta a cada uno de sus criados, de sus mayordomos. Y de pronto se encontró con que uno no tenía con qué pagarle lo que le debía. Y era mucho dinero. Y entonces dice la palabra, en esta historia que Jesús mismo relató, que este señor perdonó a este hombre que no podía pagarle la deuda. Pero salido este hombre de la presencia de este gran señor, se encontró también con uno que le debía y lo comenzó a presionar a tal punto que amenazó con meterlo en la cárcel si es que realmente él no le pagaba lo que de la misma manera también le debía. Entonces, cuando este señor escuchó que al siervo al cual él le había perdonado la deuda, comete esta tremenda falta en contra de esta persona que también a su vez le debía, lo manda a buscar nuevamente y le dice: ¿no te perdoné yo la deuda? Y entonces él, avergonzado, no pudo decir palabra alguna. Pero el Señor en ese momento dictaminó el castigo para este hombre. Y Jesús concluye diciéndole a sus discípulos en el versículo 35: así también hará vuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Es un deber el que nosotros tenemos. Tenemos sin duda nosotros que comprender esta palabra. No es una opción, no es optativo, es un deber. Es un deber que nosotros tenemos que comprender en su plenitud a través de esta palabra. Por eso Jesús, en este trozo de esta oración tan maravillosa, les dice: cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Y comienza a repetirles esta oración tan maravillosa que Jesús seguramente practicaba habitualmente en esa comunión tan perfecta que tenía con el Padre. Pero llega a esa frase en donde dice: como también nosotros perdonamos, porque tenemos deberes delante de Dios como creyentes. En segundo lugar, entre tantos deberes que nosotros tenemos como hijos de Dios, hay uno que nosotros no podemos realmente pasar por alto en virtud de esta frase tan maravillosa. Y es justamente el deber de perdonar. Nosotros tenemos no tan solamente deberes, sino que además de eso tenemos entre esos deberes el deber de perdonar. Fíjese que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 36 en adelante, se cuenta una historia maravillosa. Jesús fue invitado a la casa de uno de los grandes de aquel tiempo, líderes
eclesiástico. Y estando allí, Jesús advierte de que ocurren algunas situaciones un poco distintas a las que habitualmente ocurrían en casa de algún judío en aquel entonces. Entonces Jesús, cuando estaba allí compartiendo, se acerca a una mujer y comienza a derramar un frasco con un perfume de altísimo valor. Y todos comenzaron a criticar esta actitud, y además de eso a criticar la actitud de Jesús, que no hacía nada. Tanto así que este fariseo llamado Simeón dice entre sí: si este hombre fuera verdaderamente profeta, sabría qué tipo de mujer es la que realmente le está haciendo ese acto. Pero Jesús comienza a contarle una historia maravillosa. Y la conclusión de la historia, Jesús le hace una pregunta y le dice: Simón, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de los dos crees tú que amará más a este señor que perdonó la deuda de ambos? Y el fariseo no se equivoca, le dice: el que perdonó más cantidad de dinero. Entonces Jesús le dice: bien ha respondido, porque al que mucho ama es porque ha sido amado mucho. Y el que poco perdona es el que ha sido perdonado poco. Y ahí concluye Jesús magistralmente con esta historia diciéndole: entré a tu casa, no me diste agua, no lavaste mis pies, pero esta mujer no ha cesado de tener esta acción tan grata para mí. Por lo cual te digo también que sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que mucho ama es porque verdaderamente mucho ha sido amado. Y el que poco ama es porque verdaderamente poco ha sido perdonado. El que poco perdona es porque verdaderamente poco ha sido perdonado. Estimados, es un deber que nosotros tenemos perdonar. Tanto así que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no podrá perdonarnos. Así que es algo serio. A veces nosotros decimos: solo Dios perdona. Nosotros podemos disculpar, pero no es esa la ordenanza bíblica. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque si no perdonamos a quienes nos ofenden, mucho menos Dios nos perdonará a nosotros. Por lo tanto, no tan solamente tenemos deberes, sino que también tenemos entre todos los deberes el deber de perdonar. Pero mire, voy a enseñarles una tercera cosa que es muy importante en virtud de esta frase que estamos analizando del Padre Nuestro. Y es justamente que hay consecuencias. Consecuencias si nosotros no aprendemos a perdonar. Fíjese que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 12, 13, 14, 15, puede leerse este texto completo usted. Pero el escritor hace un llamado a poder analizarse, a poder mirarse internamente y ver realmente qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro ser, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Pero él, en este texto maravilloso que se enmarca en este párrafo que le acabo de citar, dice de la siguiente manera: seguid la paz y la santidad. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y después dice: no sea que, mirad que alguno, dice, no se engañe a sí mismo, porque no sea que brotando alguna raíz de amargura, por esta muchos también sean contaminados. Y aquí hay
algunas cosas importantes que nosotros tenemos que considerar. En primer lugar, hay varios pasos para poder caer en una raíz de amargura. En primer lugar, es el resentimiento por un mal saludo, un mal gesto, una mala palabra, una mala mirada. Es solo un resentimiento, pero si usted no es capaz de perdonar en este punto de esta carrera, entonces usted va a pasar al segundo punto, que es el rencor. Y el rencor ya es un poquito más grave que el resentimiento. En el rencor, usted inclusive comenzará a sentirse incómodo ante la presencia de esa persona que quizás le dijo alguna palabra mala. Pero si usted no perdona en esta segunda etapa de esta situación, usted va a pasar a una tercera etapa, que es el odio. El odio es cuando usted ya no quiere ni siquiera encontrarse con esta persona. Y si va por la calle es capaz de cruzar la calle para no encontrarse con ella de frente. Pero aquí todavía usted puede perdonarla. Pero si usted no la perdona en esta etapa de esta carrera nefasta, usted va a pasar a la cuarta etapa, que es la raíz de amargura. Y de ahí solamente un milagro de Dios lo puede sacar. Porque es allí cuando usted comienza, inclusive, a infectar a otros también, hablándole mal de esa persona y echando a correr rumores que solamente acarrean maldición y desgracia. Por lo tanto, hay consecuencias. Nosotros tenemos que tener claro esto, que hay consecuencias si es que realmente nosotros no tomamos en serio este desafío. Hoy día hemos aprendido estos 3 puntos muy relevantes. En primer lugar, que tenemos deberes, por cierto. En segundo lugar, que uno de esos deberes es perdonar. Es un deber, no es una opción, no es optativo. Usted tiene que perdonar, porque si usted no perdona, Dios tampoco le va a perdonar. Y en tercer lugar, hay consecuencias. Las consecuencias son mucho más fuertes, mucho más potentes, que quizás sentir a veces que bueno, si tal Dios no me perdona, no importa. No, hay consecuencias mucho más terribles, como comenzar a infectar a otras personas, producto de una raíz de amargura. Que el Señor nos bendiga y que podamos considerar estas enseñanzas de la palabra del Señor. Mañana seguiremos nuevamente con otra parte de este texto tan maravilloso de la palabra del Señor, que nos relata la oración más conocida como el Padre Nuestro. Un gran abrazo.